El grupo de opinión del Observatori de Bioètica i Dret de la Universidad de Barcelona, con sede en el Parc Científic de Barcelona, sigue tratando de dar respuesta a la necesidad de analizar científicamente y desde un punto de vista pluridisciplinar las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de las biotecnologías para proponer después acciones concretas. El grupo ha analizado las cuestiones referentes a la obtención de células embrionarias, llamadas células STEM, células madre o células troncales, tema de extraordinaria importancia científica en el momento actual que suscita reacciones encontradas, de gran carga ideológica y ante el cual se requiere un debate social informado que permita establecer el suficiente consenso para que se pueda dar lugar a la correspondiente normativa jurídica. Creo que la ley de reproducción asistida, que es ya una ley que tiene años que nuestro país ha demostrado que funcionaba bien, debe adaptar las carencias de cuestiones que entonces no se habían previsto o que han sido superadas por el avance científico a la nueva realidad. En la actualidad, las investigaciones sobre el uso de células madre embrionarias para producir distintos tipos de tejidos o incluso órganos simples constituye la más firme promesa para la medicina del futuro. Estas células indiferenciadas y totipotentes pueden, en las condiciones adecuadas, convertirse en cualquier tipo de tejido, por lo que es previsible que, en un horizonte no muy lejano, se puedan obtener, por ejemplo, neuronas para tratar enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o la de Parkinson, obtener islotes pancreáticos para tratar la diabetes, o reparar las regiones del corazón necrosadas por un infarto de miocardio. La investigación con células madre embrionaria es en estos momentos importantísima porque constituye la promesa más firme de la medicina del futuro, especialmente de cara a problemas que podemos considerar epidemias humanas. Ejemplo, una de las enfermedades que probablemente se puedan tratar en un futuro más cercano, y estoy hablando de unos 5 años quizá, es la diabetes. La diabetes es en este momento una epidemia humana, puesto que se está extendiendo y está afectando a un número creciente de personas. Otra epidemia humana, gracias a que vivimos mucho más tiempo, son las enfermedades neurodegenerativas. Y esas enfermedades van a beneficiarse también del tratamiento con células madre embrionarias. Además, se trata de células que admiten con facilidad la incorporación de genes foráneos, lo que las convierte en un vehículo idóneo para la terapia génica paliativa, utilizando células madre transformadas. Para la producción de células madre embrionarias es necesario obtener embriones in vitro mediante fecundación de un óvulo por un espermatozoide, embriones gaméticos, cultivar el embrión hasta la fase de blastocisto, día 5 posfecundación, separar las células madre contenidas en la masa celular interna y cultivarlas hasta obtener células madre. Es aceptable el uso de células madre obtenidas de embriones humanos con fines terapéuticos y de investigación, siempre que se cuente con el consentimiento informado de los donantes en los siguientes casos. A partir de embriones sobrantes donados para la investigación, de embriones creados in vitro y no transferibles, de embriones congelados que han superado el límite legal de crioconservación, de embriones somáticos, de embriones gaméticos creados con esta finalidad. En estos momentos hay miles, centenares de miles en todo el mundo de embriones que están congelados y que no van a ser utilizados nunca para la reproducción. Por lo tanto, estos embriones pueden ser considerados en la práctica como no viables y, en consecuencia, lo más lógico sería emplearlos para cualquier línea de investigación. Se ha hablado también del rechazo inmunológico. Se basará probablemente en la producción de embriones con células somáticas, lo que se conoce mal, pero se conoce como clonación terapéutica, y que consiste en la producción de un embrión con una célula somática del individuo y un óvulo al que se ha quitado el material genético, y entonces, como que las células del propio individuo, lo que de ellas se derive nunca producirá rechazo. La obtención de células madre embrionarias se considerará recomendable en tanto no se demuestre que pueden obtenerse resultados idénticos en todos los aspectos con las células madre fetales o adultas. Por ello, es necesario potenciar la investigación en todos estos campos, tanto con financiación pública como privada, pues de otra manera los beneficios quedarían en manos de empresas privadas.
La investigación con embriones será evaluada, regulada, aprobada y controlada por la autoridad competente. La actuación de esta autoridad supondrá valorar los proyectos de investigación que impliquen la utilización de embriones.